Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Nosotros estamos pensando, hijos del alma, en algo que se conoce con el nombre de credo de los apóstoles, lo que creyeron los apóstoles. No porque ellos hayan redactado las palabras que se conocen como el nombre de credo de los apóstoles, sino porque recoge en resumen lo que ellos creyeron y que a través de la historia, en el siglo I, en el II, en el III, en el IV especialmente, tuvieron que defender ante personas que estaban contrarias a que ellos adoraran a Jesucristo, proclamaran a Jesucristo, enseñaran acerca de Jesucristo, bautizaran en nombre de Jesucristo y alentaran la esperanza en nombre de Jesucristo. Y entre lo que se está considerando en el credo de los apóstoles, en donde se dice que se cree en Dios como creador de los cielos y de la tierra, en donde además se dice que se cree que Jesucristo nace de la Virgen María, en donde se cree también que Él vive haciendo bienes y que en un momento dado va a padecer bajo el poder de Poncio Pilato, que va a ser crucificado como todos nosotros ahora lo sabemos y lo confesamos, que va a ser muerto y que va a ser sepultado. Hoy vamos a ver que creemos que Cristo resucitó. Porque aunque es cierto que hablamos mucho de la muerte de Jesús, y no es lo mismo hablar de la muerte que cuando uno tiene a un muerto delante de uno, que al día siguiente tiene que enterrarlo el mismo día. Y hemos visto que Jesús muerto es atendido por unos amigos muy particularmente tratados en los evangelios que se llaman José de Arimatea y Nicodemo, que luego de pedirle a las autoridades romanas que se lo dieran, lo envuelven con mucho cariño en lienzos. Y no solamente eso, sino con gran cantidad de especias aromáticas, perfumes, para que el Señor fuera en lienzos suavecitos, sepultado en esa tumba, en ese sepulcro nuevo que José de Arimatea tenía en un jardín, que es donde al Señor lo pusieron. Pero luego que fue sepultado, muerto Jesús, nosotros estamos ahora viendo que resucitó. Y no solamente vence la muerte, que viene por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sino que siendo muerto, es resucitado. Y nosotros creemos que Él ha resucitado, no solo de la muerte, sino de los muertos, dando esperanza no solamente de vida sobre la muerte, sino vida para todos los muertos, que en un momento dado tienen el mismo espíritu del Señor, que le levantó de entre los muertos y que pueden tener posibilidades de resurrección también, si creen en Él. Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y cuando Él resucita, lo ven. Es decir, allí estaba su cuerpo. Pero no solamente resucita su cuerpo, sino que en la resurrección de su cuerpo nosotros tenemos la esperanza también de ser resucitados. Y no solamente es un cuerpo que vuelve a la vida anterior que tuvo, ahora era otra, ya había muerto. Y el apóstol Pablo hace ver que es una vida glorificada. De un muerto que ha resucitado, pero en una vida
en donde Dios se glorificaba totalmente. Ustedes saben qué es la glorificación. Cuando Dios se glorifica en uno. Si ustedes entienden que Dios quiere que se porten bien con papá y con mamá, y que es la voluntad de Dios obedecer en el Señor a nuestros padres, y le dicen a su papá: papá, ahora entendí que el Señor quiere que yo me porte bien contigo. Y como entendí que Él quiere que me porte bien, me voy a portar bien porque quiero estar bien con Él. Eso es glorificar a Dios. Entender su voluntad y estar dispuesta a hacerlo con alegría. Entonces glorificado Dios cuando su voluntad es aceptada con gozo. Y venimos ante Él con regocijo. Es más, alabamos y bendecimos su nombre porque Él nos ha manifestado qué quiere de nosotros. Y en el cuerpo de Cristo resucitado, Dios es glorificado porque había muerto, había sido sepultado, había sufrido todo, pero su voluntad se había manifestado plenamente en Él. Plenamente en Él. Y ese espíritu que levanta a Jesús, no solamente de la muerte, sino de entre los muertos, habiendo glorificado al Padre, de tal manera que le puede exaltar hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ese espíritu es el que el Señor quiere que nosotros tengamos, en donde no solamente somos vencedores adultos de la carne, del pecado y de la muerte, sino que la situación de muertos no nos va a aterrar. Nosotros nos vamos a levantar con un cuerpo que le glorifique. Había unos hermanos griegos de muchas entendederas que decían: óyeme, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede un muerto que ahora resucita realmente glorificar al Padre? Y el apóstol Pablo le dice: óigame, ¿ustedes nunca han visto un trigo que cae? ¿Cuántos de ustedes en la escuela les han dejado que vean cómo un maíz o un trigo o un grano comienza a germinar? ¿Cuántos han hecho la prueba de la germinación? ¿Los han hecho? ¿Sí? ¿Han visto cómo? Gracias. ¿Ya lo han visto? Cuando los ponen un algodoncito con agua y se pone así. Ajá. Eso le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Hay un momento cuando el grano deja de ser, ya no es más, y comienza a ser una plantita. Y no solamente hay un tallo, ¿le han visto que salen unas hojitas? Y les dice: ¿cómo pueden entender ustedes que un grano se convierte en tallo y hasta en hojitas? Que haya toda una transformación de vida en una simiente y no puedan entender que en este Cristo simiente de vida nosotros podemos tener una vida nueva. Porque cuando estamos en Cristo somos una nueva creación. Ya no podemos ser más el grano antiguo. Las cosas viejas pasan. Ahora somos el grano germinado. Las cosas viejas pasan. Ahora somos el tallo. Ahora somos las ramitas. Ahora somos las posibilidades de que salgan frutos dignos de la simiente que nosotros tenemos. ¿Sí lo comprenden? Esta es la ventaja que nosotros tenemos, la bendición que nosotros tenemos al celebrar en la cena del Señor, no solamente a quien murió por nosotros, sino a quien resucitó por nosotros, y en su resurrección tenemos la esperanza de novedad de vida. ¿O ignoráis que cuando somos bautizados somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos, también vosotros no solamente tengáis, no solamente disfrutéis, andéis? Yo no digo en vida nueva, en novedad de vida. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Resucitó de la muerte, se resucitó de los muertos, resucitó con cuerpo glorificado para que nosotros también ahora le glorifiquemos. Por eso nos sentimos felices cuando nos bautizamos, pero en virtud de esa fe. En virtud de esa fe. Y esa es la fe que proclamamos, que es posible vivir vida nueva por la fe en Él. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos
Es el que Dios nos quiere dar a nosotros para que ya no seamos más esclavos de vicios, que ya no seamos más esclavos de cualquier tendencia de carne, sino que seamos libres en el Señor. Jesús resucitó para darnos vida nueva y posibilidades de novedad de vida. Por eso nos portamos como niños cristianos en la escuela, porque Cristo resucitó. Y ese mismo Espíritu es el que nos anima a nosotros, nos da fuerza a nosotros, nos alienta a nosotros, nos inspira a nosotros, nos da poder a nosotros para vencer cualquier tentación que se aparezca por ahí. Celebremos en esta noche la bendición de creer que Cristo ha resucitado de los muertos, para que ya no andemos como muertos, sino como vivos en Él. Amén.